Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Eso me da mucho gusto. Quiero decirles que una vez, cuando venía yo a la escuela, salí de mi casa con mi morralito. Y ahí vengo caminando y en partes brincoteando porque había llovido. Y en eso sentía que entre mis pies, entre mis dedos, algo me hacía cosquillas. De pronto no hice mucho caso porque pensé que era simplemente lodo. Pero no, sí sentía que me hacía cosquillas. Entonces en eso me detengo y levanto un poco el pie. Y entonces me quito el lodo que hay entre los dedos. Y entonces, ¡wow! Aparece nada menos que una lombriz. Sí, una lombriz. Ay, entonces la agarré así, suavemente, con cuidado. Sí, porque esas lombrices son muy delicadas. No son grandes. ¿Eh? Entonces, si yo la apretaba un poquito más, pues entonces la iba yo a extirpar. Entonces, suavecito, la tomé, jalé un poquito, salió del lodo y entonces la puse frente a mis ojos, no tan cerca, pero ahí ante mis ojos. La lombriz sí, sí, se movía, se retorcía, queriéndose liberar de mis dedos que la aprisionaban. Pero no, no la solté. Entonces, ahí estaba, meneándose, retorciéndose. Y cuando se quedaba quieta, entonces pude mirarle, sí, que se transparentaba como un hilito negro, así, entre su vientre. Entonces me pregunté, ¿acaso será su tripita? Pero también me pregunté, ¿y qué comerá? Pues no, no supe. Y entonces también me preguntaba, ¿tendrá ojos? Porque yo no pude ver sus ojitos, por más que le veía, lo volteé, le agarré del otro lado, y no, no pude ver sus ojitos, boca menos. Entonces, pues ya, me quedé con la duda. Entonces yo llego corriendo ya y ahí dejé a la pobre lombriz, bueno, ni tan pobre, pues digo, porque se sintió libre, entonces seguramente se puso feliz, porque finalmente la liberé. Y entonces ahí vengo yo corriendo con mi morralito terciado, y ahí está brincoteando también mi morralito, y yo, pues chapoteando en partes, porque ya se me hacía tarde. Entonces yo llego, y entonces le dije a mis compañeritos, que también ya estaban ahí esperando a la maestra, y entonces les comenté, ¿qué creen? Que me encontré a una lombriz que quedó atrapada esa lombriz entre los dedos de mi pie, pero la saqué con todo y lodo. Entonces me puse a observar, sí, me puse a observarla, mirarla. Y entonces alguien me pregunta, ¿no te dio miedo? ¿Miedo? ¿Por qué? No, no me dio miedo. Porque la lombriz, ¿qué te puede hacer? No te puede comer, no te puede picar. La pobre lombriz nada más se retorcía. Entonces, peligrosa no es.
Entonces no hay razón como para tenerle miedo. Al contrario, ¿no? Yo la veía de un lado para otro, me preguntaba porque sí, estaba transparente, casi casi de su cuerpecito así, y le vi entonces una tirita negra y me pregunté si era su tripita. Pero si era su tripita, entonces me pregunté también, pues, ¿qué come? Pues, además también me pregunté otras cosas, si tiene ojitos o hasta boca, como nosotros. Pero no le vi nada. Y además no supe. Y en ese momento venía entrando la maestra también, venía llegando, también algo apurada, porque también se le hizo algo tarde. Entonces en ese momento yo pensé y me dije a mí mismo, desde mi interior de mi pensamiento, entonces dije, incluso antes de que la saluden, antes de que se le acerquen, y ahí voy yo, primero. Entonces corrí casi a alcanzarla y le pregunté, maestra, me encontré a una lombriz. Bueno, quedó atrapada entre los dedos de mi pie, pero me hizo cosquillas, entonces la saqué. ¿Usted cree? Cuando la saqué, pude mirarle así, y mientras se retorcía en mis dedos, pero finalmente colgando, pude ver una como tripita, como algo negrito, así como un hilito dentro de su panza. Entonces me pregunté y me volví a preguntar, ¿será su tripita? Pero si es su tripita, maestra, ¿qué come la lombriz? ¿Mm? La maestra dijo, la verdad, no sé qué coma, pero vámonos ya, que tenemos que aprender a leer y escribir y hacer cuentas. Agaché la cabeza. Y ahí me fui atrás de la maestra, me fui a sentar en mi lugar. Me quedé pensando en esa lombriz. Pasó 1 año, 2 años, pasaron maestros. Y ahora, ya después de 50 y tantos años, ¿qué creen? Que todavía me sigo preguntando a ver si alguna maestra o algún maestro me da una respuesta. Pues aquí estamos. Pues encontremos la respuesta y vamos a buscarla. Porque ahora por lo menos ya aprendí que para encontrar las respuestas hay que buscarlas. Entonces, busquemos. Adelante. Busquemos la respuesta.